Bien, chicos, ¿qué tal? Buen día con todos ustedes. Vamos a comenzar con el tema de filosofía que corresponde a esta semana. A ver, ¿qué comentarios? Ok. Ha habido un pequeño problema, me parece. A ver, me comentan si es que se puede apreciar bien la pantalla, el audio, si todo va bien. Confirmemos, por favor, para que no haya ninguna dificultad. Han escuchado una composición que se llama Claro de Luna de Claude Debussy. Es lo que han escuchado. Me confirma si es que lo han podido escuchar. Ok, todo está bien entonces, perfecto. Bien, la semana anterior vamos a empezar con un pequeño repaso, un pequeño recuento del tema anterior. Vieron lo que es el existencialismo, ¿no es cierto? Esa fue la corriente de la semana anterior. Vimos a dos autores, Heidegger y el otro fue Sartre, ¿no es cierto? El existencialismo es esta corriente importante del siglo XX, es una corriente que se va a concentrar en lo que es la condición humana, es una corriente que reflexiona, analiza, trata de explicar lo que es la condición humana, intenta dar una especie de definición del hombre. Recuerdan ustedes que para el existencialismo el hombre es un proyecto, es posibilidades, el hombre es libertad, el hombre no tiene una esencia definida propia, sino que el hombre es existencia. Ellos decían que la existencia es anterior a la esencia. Recuerdan que Heidegger hablaba del hombre como un ser en el mundo, un ser para la muerte, un ser de posibilidades. Recuerdan que para Sartre el hombre es su propia elección, el hombre es su propia libertad. Vamos a utilizar un video para poder reforzar el tema anterior y si tienen alguna inquietud, alguna consulta, pueden plantear todo ello en el chat. Bien, hemos visto entonces este pequeño, este corto, este video, es de un filósofo argentino que nos explica, nos recuerda lo que vimos la semana anterior sobre Heidegger y el existencialismo. Recuerdan que Heidegger hace la famosa pregunta por el ser y para intentar responder esa gran pregunta sobre el ser, realiza un análisis de lo que es la condición humana. Heidegger nos explica que el hombre es un ser de posibilidades, es un proyecto, el hombre es un ser que se da su propio ser, etcétera. Y uno de los elementos más importantes, más interesantes también de la filosofía de Heidegger sobre el hombre, el Dasein, ¿no es cierto? El existente humano, es justamente la muerte. Esta reflexión sobre la muerte es muy importante, central en el pensamiento de Heidegger. ¿Por qué? Porque la reflexión sobre la muerte, aceptar nuestra condición de seres finitos, seres temporales, seres contingentes, seres que estamos condenados a morir, nos devuelve a nuestros más profundos orígenes, ¿no es cierto? Vivimos en una época en la que no pensamos en la muerte, es decir, estamos rodeados de cosas, estamos entretenidos, estamos entregados a muchas actividades y no pensamos en la muerte, o sea, no asumimos la muerte como esa posibilidad real, la más certera, la más precisa, la más auténtica. Heidegger pensaba que una existencia auténtica es aquella que va acompañada de este pensamiento sobre la muerte, pero no viendo la muerte pues en forma negativa, pesimista. Como se dice en el video, el pensar en la muerte, el asumir nuestra condición de seres mortales, le puede dar a nuestra existencia otra mirada, otro peso. No es lo mismo vivir de una manera inconsciente, de una manera, como se dice, pues automática, ¿no? Y que vivir consciente de lo que somos. Y para Heidegger, ¿qué somos? Seres para la muerte. A ver, preguntas, comentarios, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, como dice Diana, ¿no? La muerte es el fin de todas las posibilidades, efectivamente. Eco, perfecto. Vamos a avanzar entonces con el tema de la semana presente. Hoy toca hablar de la semana 21. Vamos a desarrollar lo que es la filosofía analítica. La filosofía analítica es una corriente también muy importante
en el siglo XX, ¿no? Además del existencialismo, vamos a ver muchas corrientes. Esta corriente llamada así analítica se concentra en lo que es el lenguaje, ¿correcto? El tema de interés para la filosofía analítica ya no es la realidad, no es el ser, el hombre, no, no, no. Esta corriente se va a concentrar en el lenguaje. Lo que pretende, lo que busca es la claridad, la precisión, el rigor en el lenguaje. Entonces ya no haremos preguntas, para la filosofía analítica ya no harán preguntas sobre el ser, la esencia de las cosas, la esencia del bien. No, no, esas ya no son las preguntas que interesan a la filosofía analítica. Lo que le interesa a la filosofía analítica es más bien qué entendemos por el término ser, ¿correcto? ¿A qué se refiere o alude la palabra bien? Noten la diferencia. Una cosa es preguntar por el ser, ¿no es cierto? ¿Qué es el ser? Y otra cosa es preguntar qué significa la palabra ser. Notan la diferencia. O sea, en el primer caso, preguntando por el ser, estaríamos preguntando por algo que se supone que existe, que se da. En cambio, en el segundo caso, preguntamos por palabras. Lo que la filosofía hace es reflexionar sobre el lenguaje. La filosofía analítica tiene esa característica. Se interesa por el lenguaje. Se supone que nos expresamos por medio del lenguaje, utilizamos palabras, nombramos a las cosas, construimos frases, argumentos, pero siempre estamos dentro de ese campo que es el lenguaje. ¿Y no les parece que muchas veces utilizamos mal el lenguaje? Muchas veces las palabras que utilizamos no tienen un sentido claro, preciso. Muchas veces los argumentos que presentamos no están construidos de una manera adecuada. Entonces la filosofía analítica se va a concentrar justamente en el lenguaje. Ese va a ser el tema que le interesa a esta corriente llamada así, analítica. Acá tenemos un pequeño texto, los invito a leerlo, es muy breve, y luego les presentaré una pregunta de examen de admisión que vino hace muy poco. A ver, vamos a leer este pequeño fragmento. Dice, la filosofía analítica aspira al menos a la claridad de pensamiento y al rigor argumental. Las concepciones analíticas definen a la filosofía analítica como una actitud general hacia los problemas filosóficos, actitud que subraya la necesidad de argumentación y de justificación. Esto sería sin duda la médula, ¿no? El centro de la filosofía analítica. Acá se indica lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué le interesa a la filosofía analítica? Los problemas tradicionales, preguntar por el ser, por la realidad. No, le interesa el rigor, la claridad, ¿no es cierto? Cuando pensamos, pensamos con el lenguaje, ¿no? Si tú piensas en algo, estás empleando palabras, estás empleando situaciones lingüísticas. Y el tema es aclarar justamente el lenguaje, que el lenguaje sea riguroso, que el lenguaje sea claro. Eso es lo que va a interesar entonces a la filosofía analítica. Y esta es la pregunta de examen de admisión. A ver, ¿qué marcaríamos aquí? Las concepciones analíticas definen a la filosofía como una actitud general hacia los problemas filosóficos, actitud que subraya la necesidad de argumentación y de justificación. ¿Se dan cuenta que esta pregunta del examen de admisión es exactamente lo que indica este fragmento? ¿No es cierto? El que elaboró esta pregunta, como pueden apreciar, se basó en este fragmento. De aquí ha sacado, y aquí va a estar la respuesta, lo que hemos leído hace un momento. Es posible afirmar que para ellas, o sea, las concepciones analíticas, la filosofía analítica, la filosofía consiste en qué? Un tipo de saber basado en teorías científicas no tiene nada que ver. Justificar una nueva metafísica tampoco. Un saber aplicable a los problemas de la sociedad, dijimos que se interesa por el lenguaje. ¿Qué busca? ¿Qué pretende la filosofía analítica? Un lenguaje claro, un lenguaje riguroso. Entonces la clave en esta pregunta, como están viendo, es la, efectivamente, Diana, muy bien, es la D. Correcto. Jair, correcto también, excelente. Esa es la respuesta, ¿no? La clave aquí sería la D, sin lugar a dudas. Lo que pretende la filosofía analítica es claridad de pensamiento y rigor argumental.
Marcamos entonces la D y estamos teniendo un acercamiento a lo que llamamos filosofía analítica. Vamos a ver entonces al más importante representante de la filosofía analítica. Hay muchos representantes, hay muchos autores que se ubican dentro de esta corriente. Hoy vamos a ver a uno de ellos, que es Wittgenstein, ¿correcto? El movimiento analítico, como hemos explicado, se interesa por el lenguaje. Hacen el llamado giro lingüístico. ¿Qué significa giro lingüístico? Que los filósofos en el siglo XX se van dando cuenta de que los problemas, en el fondo, son problemas del lenguaje. Es decir, el lenguaje genera, cuando no se le usa bien, cuando no se le comprende bien, genera problemas, genera interrogantes que en sí mismas son absurdas, ¿no? Preguntar, por ejemplo, por el ser. A ver, pregunta, ¿qué es el ser? El término ser, ¿a qué se refiere? Cuando Heidegger habla del ser, ¿de qué está hablando? ¿No es cierto? Cuando Heidegger habla de la nada, por ejemplo, cuando dice que el hombre es posibilidades, ¿está utilizando un lenguaje claro, preciso, riguroso? ¿La filosofía emplea un lenguaje claro, preciso, riguroso? ¿No será la filosofía muchas veces víctima de las trampas del lenguaje? ¿No serán juegos de palabras los que finalmente muchos filósofos muestran? Entonces eso es lo que la filosofía analítica va a hacer, va a tener una actitud crítica, como ven, ¿no? Una actitud crítica hacia esos filósofos tradicionales, antiguos, que utilizan el lenguaje de una manera inadecuada. Busca que la filosofía sea una actividad esclarecedora. ¿Qué significa esclarecedora? Que la filosofía analice el lenguaje para poder aclararlo. Va a criticar a las teorías metafísicas. Miren, cuando los filósofos hablan, uno puede leer sus textos, entonces uno entiende realmente lo que dicen, a qué se están refiriendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, recordemos a Platón. Cuando Platón habla de las ideas, bien, ¿a qué se refiere Platón con esas ideas? Platón nos habla de ideas como si fueran seres reales que existen, eternos, inmutables, perfectos, y para Platón esos entes, estas ideas, son los modelos, son los arquetipos de las cosas. Pero si analizamos bien el lenguaje, ¿qué es esa idea? ¿A qué se refiere esa palabra idea? Cuando Descartes hablaba de la res cogita, la res extensa, ¿qué cosa es res extensa? ¿A qué se refiere con ello? Cuando hablamos, por ejemplo, en la filosofía de Kant, del fenómeno, el noumeno, los juicios sintéticos, entonces todo eso de alguna manera confunde, ¿no? De alguna manera son términos que no están claros, que no están precisos. Si hacemos un recorrido a toda la filosofía, vamos a encontrar ese abuso, ese mal uso del lenguaje. Eso es lo que Wittgenstein va a proponer, una crítica a toda esa vieja filosofía metafísica, esa filosofía abstracta, que pretende hablar de lo que quizá no se pueda hablar. Dígame, ¿creen ustedes que podemos expresarlo todo? ¿Puede el pensamiento humano utilizar términos, palabras para poder comunicarlo todo? Ese es un viejo problema. No habrá un límite de lo que podemos decir, de lo que podemos expresar. ¿Cuál sería ese límite? ¿O podemos hablar de todo? De eso va a tratar un poco la filosofía que vamos a ver de este autor llamado Wittgenstein. ¿De acuerdo? Hoy este es el autor de la semana. Tenemos que aprender lo que plantea este autor. Este fue, curiosamente, un científico. Él era ingeniero, se retiró del campo de la ciencia, de la ingeniería, para dedicarse a cuestiones filosóficas, pero se dedicará a cuestiones filosóficas analíticas, como hemos dicho, ¿no? Su interés principal no es construir teorías, construir sistemas teóricos, su interés es que la filosofía sea análisis, aclaración del lenguaje. Este es el contexto en el que se desarrolla su pensamiento, tiene influencia de grandes lógicos matemáticos de la época, como Frege, como Russell. Él también es testigo de la guerra mundial, de la primera y también la segunda guerra mundial, dictó clases en Cambridge,
participó en la Segunda Guerra Mundial como enfermero, o sea, fue un hombre de la época, primera mitad del siglo XX. Este señor Wittgenstein va a tener dos periodos, ¿no? En sus dos periodos va a plantear esta llamada filosofía analítica. Sus grandes libros fueron el Tractatus, lógico-filosófico, y las investigaciones filosóficas. Esas son las obras más importantes del autor, entre otras. Vamos a pasar un videíto para poder entender de entrada lo que nos dice este autor. ¿De acuerdo? Atentos al videíto y ya saben, pregunten, formulen sus interrogantes en todo momento. Luego vamos a explicar qué es lo que plantea el autor de manera más calmada, más detenida. Primero el video general. Nos presenta al autor en forma general. El mérito de Wittgenstein es que puso en el centro de la atención del pensamiento contemporáneo el tema del lenguaje. Para Wittgenstein el verdadero problema es el lenguaje. Los lenguajes que nosotros manejamos de una manera más bien espontánea y reflexiva y que da lugar a todo tipo de trampas, de equívocos, de paradojas. ¿Hay la posibilidad de hacer un lenguaje que realmente sea una verdadera descripción del mundo tal como es? Un lenguaje purificado de alguna forma de todas esas ambigüedades que lo constituyen habitualmente. El Tractatus es un esfuerzo por una teoría del lenguaje. Intenta ser una teoría del lenguaje y a través del lenguaje una teoría del mundo. Cada uno tenemos un mundo y el mundo es eso que nos viene a través de nuestro lenguaje. Las proposiciones del lenguaje representan de alguna forma el mundo que existe, incluso pictóricamente. Hay toda una aproximación pictórica, digamos, de que la propia disposición de las palabras en una frase, en una proposición, están representando el mundo en el que nos movemos. Todo el esfuerzo de Wittgenstein es por analizar y por buscar la entraña en la cual el lenguaje se relaciona con el mundo. Está, digamos, tapada por la cantidad de los diversos lenguajes que utilizamos, por sus caprichos sintácticos y semánticos, pero ¿cuál es el núcleo central? El núcleo central en el cual el lenguaje logra convertirse en reflejo del mundo. Y hasta qué punto ese mundo nos llega exclusivamente a través del reflejo de esa esencia, digamos, del lenguaje. La obra, el Tractatus, está escrito de una manera curiosa, está escrito en pequeños parágrafos numerados que dan una impresión de una obra que parece más bien un manual técnico de instrucciones de algún aparato o algo por el estilo, y ese aparato efectivamente es el lenguaje, y también con frases que tienden de vez en cuando a lo críptico y casi a lo místico, ¿no? Todo el pensamiento, dice Wittgenstein, todo lo que expone en ese pequeño libro, que es un libro muy pequeño, bueno, pues cabe al final en una proposición, es como una escalera por la cual subimos y una vez que hemos llegado a donde queríamos, es decir, a comprender lo que queríamos, olvidamos la escalera, tiramos la escalera y la dejamos porque lo que cuenta es haber llegado a ese estadio de mayor lucidez. Ese pequeño Tractatus fue presentado como una especie de tesis doctoral, por decirlo de algún modo, apadrinada por el propio Bertrand Russell, que le escribió un prólogo, y por George Moore. Hubo un debate de lo más animado, porque Wittgenstein no era precisamente muy respetuoso con sus mayores y discutía con ellos como, en fin, si hubieran sido gente de la calle. Y finalmente, cuando ya Russell y Moore pues, le otorgaron el reconocimiento académico que había buscado, él salió pasando el brazo confiadamente por encima de los hombros de cada uno de ellos y diciendo: nunca entenderán ustedes nada. Después de esta primera incursión filosófica, Wittgenstein tuvo una serie de avatares personales, dejó su iniciada carrera académica en Inglaterra, volvió a Europa, se alistó como camillero en el ejército durante la guerra, se fue como maestro a un pueblo en Escandinavia, un pueblo perdido que había allí, y todo esto después de haber heredado, porque sus padres murieron, y heredó una de las mayores fortunas de Europa. Entonces Wittgenstein dejó todo el dinero, entregó todo el dinero
y se dedicó a llevar esa vida errante, esa vida extraña, hasta que de pronto, pues por la misma brusquedad con que se había ido, volvió otra vez a Inglaterra y recuperó su contacto con la filosofía. Pero venía con una filosofía completamente diferente, con una filosofía, al contrario, que desmentía la primera que había tenido. En vez de buscar un lenguaje perfecto al margen de la turbulencia de los lenguajes reales, dijo no, solo existen los lenguajes reales, los lenguajes que utilizan, y lo que tenemos que hacer es comprender el mundo a través de esos lenguajes. Es decir, cada uno de esos lenguajes está indicándonos perspectivas sobre el mundo, y entonces empieza a analizar los juegos del lenguaje, los juegos cada uno de los juegos que jugamos al hablar, porque al hablar estamos jugando con el lenguaje, estamos jugando a decir, jugando a seducir, jugando a amenazar, jugando a investigar. Todos son juegos diferentes y las palabras cobran sentido dentro del juego que nosotros estamos haciendo con ellas, porque no hay más lenguaje que el lenguaje que se comparte con los demás. Hay una crítica muy acerada en Wittgenstein del lenguaje, de la idea de un lenguaje privado. Nadie puede tener un lenguaje de significados privado, porque significar quiere decir que uno adopta un símbolo y lo comparte con otros que entienden ese significado. Esta segunda filosofía, de alguna forma, es lo contrario, desmiente la filosofía del anterior, pero también, por otra parte, la prolonga y la complementa. En la primera filosofía de Wittgenstein fue aceptada por los neopositivistas, por la Escuela de Viena, por los Maurice Lick, Carnap, etcétera, que le consideraron un avance importante. Esta segunda dio lugar a toda una corriente, lo que se llama la filosofía analítica, la escuela de Cambridge, y toda una gran corriente de filosofía anglosajona que prácticamente ha llegado hasta nuestros días. Entre 1920 y 1925, Wittgenstein abandonó la filosofía y trabajó como maestro en varias aldeas austríacas. En 1926, ingresó como jardinero en un monasterio cerca de Viena. También se dedicó a diseñar y construir una casa para una de sus hermanas, tarea que lo ocupó durante 2 años. En 1927 conoció al filósofo Moritz Schlick y a través de él a Rudolf Carnap y Friedrich Waismann. Se reunió periódicamente con ellos y comenzó nuevamente a discutir problemas filosóficos. En estas discusiones, Wittgenstein sintió una creciente insatisfacción con las doctrinas del Tractatus que tanto maravillaban a sus amigos. Decidió que su trabajo no estaba terminado. En 1929 regresó a Cambridge y obtuvo el doctorado en filosofía. Dio una importante disertación conocida como Conferencia sobre Ética y comenzó a dictar clases reducidas que pronto se hicieron famosas. Comenzó a circular el rumor de que Wittgenstein estaba desarrollando una filosofía radicalmente diferente de la del Tractatus. En 1937, al producirse la anexión de Austria por Alemania, Wittgenstein adoptó la ciudadanía británica. Los apuntes de sus clases comenzaron a circular por ámbitos cada vez más amplios. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, colaboró como enfermero en Londres y en Newcastle. En 1947, renunció a su cátedra en Cambridge y se estableció en Irlanda, donde falleció, víctima de cáncer, 4 años después. Entre su obra póstuma, se destaca su libro Investigaciones filosóficas. Allí critica la concepción del lenguaje privado que había defendido en el Tractatus. En esta crítica se produce una importante profundización de la comprensión del lenguaje. Wittgenstein plantea que el lenguaje no solo representa los hechos del mundo, sino que también sirve para pedir, orar, preguntar o llamar. No puede reducirse, pues, el fenómeno lingüístico a la función descriptiva o informativa. Y cuando se analiza el lenguaje en todas sus manifestaciones,
se deja ver que se trata de una relación interpersonal. Estudiar un lenguaje o un uso de un lenguaje es estudiar una forma de vida social. Y en ella nos relacionamos mediante diferentes juegos. Alcanzar una comprensión adecuada del lenguaje no significa más que comprender los diversos juegos de lenguaje en que nos vemos involucrados. En el Tractatus, Wittgenstein había entendido a la filosofía como una terapéutica. Esa noción se agiganta en las investigaciones lógicas. La filosofía debe aclarar los conflictos en que nos vemos envueltos cuando confundimos los juegos de lenguaje que jugamos. Debe mostrarnos que estamos jugando mal cuando despojamos a las palabras de sus usos cotidianos y sus situaciones concretas. Es lo que habitualmente ocurre cuando los filósofos tradicionales persiguen esencias puras. En realidad, no hay un orden perfecto a descubrir, sino una innumerable dispersión de órdenes posibles establecidos desde los juegos de lenguaje en que cotidianamente participamos y las respectivas prácticas sociales. Aquí se anudan el Tractatus y las investigaciones, en la noción de que la filosofía no es, en última instancia, una teoría o una doctrina, sino una actividad. Bien, tenemos en este video entonces un pequeño acercamiento al pensamiento del autor. Vamos a resumir lo que se ha dicho acá. Este autor, Wittgenstein, a quien están viendo en pantalla, tiene entonces un tema central. ¿Cuál es el tema central? El lenguaje. Este autor pertenece a la llamada filosofía analítica, y no olviden ese dato. Su interés no es el hombre, el ser humano, la condición humana, el mundo, la realidad, la sociedad, la cultura. No, no, no. Él va, digamos, él retrocede. Cuando el ser humano estudia, reflexiona, habla sobre cualquier cosa, ¿qué es lo que emplea? Cuando alguien habla sobre cualquier ser, cualquier ente, cualquier parte de la realidad, sea científico, sea filósofo, sea poeta, sea el hombre de la calle, ¿qué es lo que utiliza? Es el lenguaje. Entonces él retrocede para colocar al lenguaje como este centro, pues, de su análisis, este centro de su estudio. Ahora, nos indica también el material que este autor presenta dos etapas, ¿no es cierto? En una primera etapa, vamos a poner aquí, en un primer periodo, él va a tener una concepción del lenguaje. Va a entender el lenguaje de una manera. Va a desarrollar una concepción que llamamos pictórica. Es una concepción representacionista del lenguaje. ¿Qué significa esto? Que para él el lenguaje es una pintura del mundo. El lenguaje es una representación del mundo. Utilizamos palabras que se refieren a cosas. Entonces, por ejemplo, decimos mesa. La palabra mesa se refiere a un objeto de la realidad. Y con ello podemos formar proposiciones. La mesa es de madera. Y estamos entendiendo que todo eso se refiere al mundo, ¿no? A un estado del mundo, a un estado existente, real. Hay un objeto al que llamamos mesa, que está hecho de un material al que llamamos, pues, madera. Entonces, fíjese cómo el lenguaje es una pintura del mundo, una representación exacta del mundo. Y así es como él maneja el lenguaje en su primer periodo. En su segundo periodo, en su segunda etapa, él va a cambiar totalmente esa concepción. Fíjense ustedes, desarrolla otra concepción, es como otra filosofía. Por eso en algunos libros ustedes van a encontrar que hablan de dos Wittgenstein. Se habla de un primer Wittgenstein, un segundo Wittgenstein. Luego de una serie de factores, él plantea una distinta, una nueva concepción del lenguaje, que llamamos pragmática, una concepción instrumental del lenguaje. En esta segunda etapa va a decirnos que el lenguaje en realidad cumple más funciones, cumple
otras funciones. No solamente el lenguaje es representación del mundo, las palabras no solamente sirven para referirnos a las cosas, sino que con el lenguaje podemos hacer más actividades. En su segunda etapa, entonces, hace este cambio radical. El lenguaje en realidad se vincula con actividades humanas, se vincula con contextos de acción humanos. Es decir, las personas hablamos de acuerdo a un contexto, usamos palabras de acuerdo con un contexto, con una situación. Entonces ya no hay un lenguaje especial que sea pintura del mundo, sino que hay muchos lenguajes. Por eso se habla de un segundo Wittgenstein, ¿no? Una segunda filosofía del lenguaje. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar. Vamos a trabajar ahora punto por punto lo que este autor nos ha planteado. A ver, vamos a leer un poco el chat primero. ¿Qué preguntas han planteado ustedes? Excelente, algunos ya han leído seguramente sobre el autor. Diana pregunta, por ejemplo, ¿por qué cambia de postura? Muy buena pregunta. Vamos a desarrollar las etapas y luego ahí vamos comentando este cambio, qué habría producido este cambio. Pero primero entendamos bien lo que plantea el autor en cada periodo y de ahí nos preguntamos qué lo habría llevado a cambiar. Bien, empecemos entonces con el primer Wittgenstein. El primer Wittgenstein, lo que he explicado, ¿no? La primera concepción, su primera filosofía, lo que va a plantear es ponerle límites a lo que se puede expresar, ponerle límites al lenguaje, ¿correcto? Él señala que no se puede expresar todo, hay un límite, ¿correcto? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos expresar con el lenguaje? ¿Y qué es lo que no se puede expresar con el lenguaje? También busca en este primer periodo, como se dijo, ¿no? Un lenguaje claro, un lenguaje preciso, un lenguaje que tenga sentido. Y vamos a ver cómo explica todo esto el autor. Señala que el lenguaje es una pintura del mundo. En el mundo encontramos hechos, los hechos están conformados por cosas. El lenguaje se supone que está formado por proposiciones, las proposiciones están hechas de términos, ¿no? De palabras. Acá tienen un ejemplo muy claro. En el mundo encontramos entonces este hecho. Fíjense, hay un objeto, hay otro objeto. Ustedes están reconociendo esos dos objetos, ¿no es cierto? Y utilizamos palabras para referirnos a cada uno de estos objetos. A este objeto que aprecian aquí, ya pues lo llamamos libro, ¿no es cierto? Este objeto lo denominamos mesa. Entonces, fíjense, ¿no? Esta palabra, vamos a colocarle una marca. A ver, para que se capte bien la idea, ahí está. Esta palabra, este término, hace referencia a este objeto, ¿no es cierto? Hay una correspondencia, fíjense. Esta palabra corresponde a este objeto. Esta segunda palabra, obviamente, corresponderá a este objeto. Vemos entonces cómo las palabras se refieren a cosas, a objetos de la realidad. Vemos cómo una proposición se refiere, corresponde a un hecho, a un estado de cosas. Por eso dice que el lenguaje es una pintura del mundo. Cada proposición se referirá a un hecho. Cada palabra se tendrá que referir a una cosa. Entonces, así comienza la explicación del autor, ¿no? El lenguaje es una representación, una pintura exacta del mundo. Entonces, su concepción del lenguaje es pictórica. ¿Por qué pictórica? Porque señala que el lenguaje es una pintura, ¿no? El lenguaje es como una representación exacta del mundo. Las proposiciones reflejan hechos, los términos o palabras reflejan cosas, objetos. El lenguaje es una figura del mundo. ¿Vamos bien? Habla de un isomorfismo. ¿Qué significa la palabra isomorfismo? Iso, ¿alguien sabe lo que quiere decir iso? ¿Cómo definimos el término iso? ¿Qué es iso? Igual, perfecto. Igual. Y morfé es forma. Lo que dice el autor es que el lenguaje y el mundo, fíjate tú,
tienen la misma forma lógica. Él habla de forma lógica, estructura lógica. El lenguaje y el mundo comparten, tienen la misma forma lógica. Ya lo hemos explicado, ¿no? En el lenguaje, ¿qué encontramos? Encontramos una proposición. En el mundo encontramos un hecho. En el lenguaje vamos a encontrar términos, palabras, nombres, dice él, ¿no? Le ponemos así, nombres. Y en el mundo lo que vamos a hallar son cosas. Entonces, mira alrededor. A ver, observa cualquier hecho de la realidad. De repente, un mueble que tienes en casa. Entonces, resulta que en el mundo encontramos un orden, ¿sí o no? Encontramos el mueble. Ahora, ¿dónde está ese mueble? El mueble está al costado de la ventana, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Te das cuenta, no? El mueble está a la derecha de la ventana. Entonces vemos cómo el lenguaje se convierte pues en una representación del mundo, cómo la proposición que tú estás haciendo, formando, se refiere, corresponde, se ajusta a un hecho del mundo. Si analizamos claramente la palabra, el mueble, el librero, vamos a ponerlo así, la vitrina, qué sé yo, un término se refiere a un objeto. El término ventana también se refiere a un objeto de la realidad. Entonces, el lenguaje resulta que tiene un orden y ese orden es el mismo orden que tiene el mundo. Por eso el autor decía que el lenguaje es una pintura, una representación exacta, es como un retrato, es como una fotografía del mundo. Si decimos, por ejemplo, el corazón tiene 4 ventrículos, 4 cavidades, ¿no? 2 ventrículos, 2 aurículas. ¿Te das cuenta cómo el lenguaje se ajusta a un hecho real? El corazón, sabemos que es el corazón, este órgano, 4 cavidades, sabemos que es una cavidad, entendemos qué significa 4, entonces se ajusta perfectamente. Si dijéramos que el cerebro humano presenta 2 hemisferios, igual. Si decimos que la temperatura en la ciudad llega a 18 grados centígrados, igual, ¿se dan cuenta cómo el lenguaje termina correspondiendo, ajustándose al mundo? El lenguaje entonces resulta que es una pintura del mundo, el lenguaje y el mundo tienen la misma forma lógica. Vemos la relación que hay entre el libro y la mesa. Y lo vemos en la realidad y también lo vemos en el lenguaje, ¿no es cierto? Lo que se da en la realidad tiene que corresponder a lo que se da en el lenguaje. Por eso el autor nos dice que hay una forma lógica. Y esa forma lógica, ese orden lógico, se presenta en el mundo igual que en el lenguaje. El lenguaje y el mundo tienen entonces la misma forma lógica. ¿Qué significa isomorfismo? Entonces ya sabes, iso es igual, morfe es forma, igual forma. Hay igual forma lógica entre el mundo y el lenguaje. También nos dice el autor que el sentido de los enunciados tiene que ver con la referencia a los hechos. Si decimos que el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, eso corresponde a los hechos, ¿verdad? Corresponde a la realidad. Tiene sentido entonces. Pero si el enunciado no se puede ver en la realidad, no se puede comprobar, no se puede verificar en la realidad, entonces no va a tener sentido. Por ejemplo, si decimos que la idea del bien es eterna, ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo lo verificas? ¿Habrá un hecho en el mundo donde tú puedas comprobar esto? Si decimos que el agua, vamos a ponerle zoom aquí, fíjense, el agua presenta, contiene, está compuesta de hidrógeno y oxígeno, eso se puede comprobar. Por medio de un experimento, tú puedes reproducir ese hecho y verificar, comprobar lo que estamos diciendo acá. Pero cuando Platón decía la idea del bien es eterna, pregunta, ¿cómo compruebas eso? ¿Es posible comprobarlo? Pongamos más ejemplos. A ver, miren, ejemplo sencillo. Si yo digo, por ejemplo, que el cerebro presenta o tiene 2 hemisferios, ¿se puede comprobar? ¿Se puede observar un cerebro? ¿Existe en la realidad eso que llamamos cerebro? Y presenta estos 2 hemisferios como los denominamos, sí se puede comprobar. Está clarísimo. Pero ¿qué pasa si yo digo
el alma es inmortal. ¿Cuál es el problema con este segundo enunciado? A ver, dense cuenta ustedes mismos, ¿cuál es el problema? El primer enunciado, fíjense bien, este primer enunciado, ¿cómo es? ¿Se puede verificar, se puede comprobar? ¿Es posible que tú observes, que tú veas un cerebro y encuentres en ese órgano, en ese objeto, los dos hemisferios? Sí se puede comprobar, está claro. Ahora dime, ¿el alma es inmortal? ¿Lo puedes comprobar? ¿Lo puedes verificar? ¿Puedes ver, verificar un alma? ¿Se puede ver, se puede verificar que es inmortal? No se puede verificar, no se puede comprobar. Entonces, aquí hay una palabra clave, es la palabra verificación. La verificación en los hechos. ¿Qué habíamos dicho? Que para Wittgenstein, en este primer periodo, el lenguaje es una pintura del mundo, el lenguaje es una representación del mundo. Una proposición tiene que referirse a un hecho. Si yo digo que el cerebro tiene dos hemisferios, es una proposición. Pregunta, ¿se refiere a un hecho? ¿Se verifica en algún hecho? ¿Hay algo en la realidad donde podemos comprobar eso que estamos diciendo? Sí, es verificable. Tiene sentido entonces. Este primer enunciado, le voy a poner aquí 1, el enunciado número 1, por lo tanto, tiene sentido. Clarísimo. Pero dígame, ¿pasa lo mismo con el enunciado número 2? El alma es inmortal. ¿Cómo lo compruebas? ¿Puedes encontrar en el mundo, en los hechos, una comprobación de eso que estás diciendo, que el alma es inmortal? No sé, o sí se puede. A ver, que comenten ustedes con toda confianza. ¿O crees que sí se puede ver un alma, observar un alma? Un cerebro tú lo puedes ver, lo puedes tocar, lo puedes medir, lo puedes pesar. El cerebro, estamos hablando de un objeto empírico, real, ¿no es cierto? Es un hecho, digamos así. Es un objeto que conforma un hecho en el mundo, un estado real del mundo. Es una situación real en el mundo. Es comprobable, verificable. Pero si hablamos del alma inmortal, ¿cómo lo verificas? ¿Cómo lo compruebas? ¿Te das cuenta? No puedo verificar, dicen aquí. Ah, interesante lo que dice Manuel. Manuel, por ejemplo, dice, no porque no se puede, yo creo que no se puede porque no es tangible. Ajá, tú consideras que existe, es real, pero no es material, no es algo físico, dice Manuel. Muy buen comentario. Diana comenta que es algo metafísico. Ah, interesante. Y dime, ¿lo metafísico lo puedes comprobar? ¿Lo metafísico lo puedes someter a comprobaciones, verificaciones, experimentos? No se puede. ¿Y qué dice el autor? No tiene sentido el enunciado. Efectivamente, como indica Yair, es empírico el enunciado que tiene sentido. Lo puedes llamar así. Claro, se puede verificar empíricamente. Se puede comprobar empíricamente, por eso tiene sentido. Por ello, el criterio de significado, o sea, el criterio de sentido es la verificación. Si el enunciado se puede verificar, tiene sentido. Si el enunciado no se puede verificar, entonces carece de sentido. ¿Qué te parece? Correcto. Hasta aquí creo que se ha entendido. Claro, hay comentarios interesantes, muy buenos, como el de Manuel. Manuel considera que el alma sí es algo real, que sí existe, solo que no es algo material, no es algo físico, no es algo tangible, dice él. Ya, pero para el autor, para Wittgenstein, aquí estamos analizando el lenguaje, estamos viendo enunciados. A ver, pongamos otro ejemplo para que esto quede más claro. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿ya? La diferencia entre hablar, por ejemplo, a ver, se me ocurre, de un pulmón o del corazón, qué sé yo, y hablar, por ejemplo, del ser. ¿Te acuerdas que Heidegger hablaba del ser? ¿O cuál es la diferencia entre hablar de, por ejemplo, a ver, se me ocurre, un virus y hablar de la nada, por ejemplo, ¿no? O la conciencia. Creo que se entiende claramente.
Hablar de un pulmón, hablar de un virus, es hablar de algo que se puede comprobar, ¿no es cierto? Hay manera de verificar esto. Son términos que se refieren a objetos verificables, comprobables. Podemos ver un pulmón, podemos tocar un pulmón, podemos estudiar empíricamente, como dice el chat, podemos ver, tocar, observar, medir, pesar un pulmón. Un virus también. Con la ayuda de un microscopio se puede observar estos seres, estos elementos, estos entes. Pero dígame, ¿se puede observar, se puede verificar, comprobar el ser o la nada? Ya te diste cuenta. Hablar del pulmón, hablar del virus, tiene sentido entonces. En cambio, hablar del ser, hablar de la nada, no tiene sentido. ¿Vamos entendiendo la idea? Otro ejemplo, a ver, más claro. A ver, por ejemplo, muchos hablamos del amor, por ejemplo, el amor. ¿Cuál es el problema con este término? A ver, ¿qué es el amor? ¿Qué se puede hablar del amor? ¿Tiene sentido hablar del amor? Según el autor, ¿se podría hablar del amor con sentido? ¿Tiene algún significado este término? ¿Hay algo en la realidad? ¿Existe algo en la realidad a lo que se refiere este término? Cuando tú hablas de amor, cuando le dices a mi amor, tengo un amor por ti, te amo, qué sé yo, ¿tiene sentido? ¿Se puede eso comprobar? Si la respuesta es que sí, si tú ves el amor, si tú tocas el amor, si tú verificas, si tú compruebas, si tú lo mides, lo pesas, entonces tendría sentido. Pero si no se puede, ya te diste cuenta, si no se puede verificar, si no se puede comprobar, no tendría sentido. No tiene sentido para el autor. Estamos hablando de Wittgenstein, ¿eh? Estamos hablando del autor. Muchos de ustedes me comentan que es un término abstracto, correcto. Para el autor no tiene sentido. ¿Ya? Si nos preguntaran en el examen de admisión sobre Wittgenstein, estamos viendo lo que plantea este autor. Para este autor no tendría sentido. ¿Por qué? Porque no se puede verificar. Cuando yo hablo, por ejemplo, del agua, hidrógeno, oxígeno, se puede comprobar, se puede verificar, tiene sentido. Pero si hablamos de la idea del bien, hablamos del ser, hablamos del amor, hablamos de la mente, la conciencia, etcétera, eso no tiene sentido. Son sin sentidos. ¿Viste? El autor trataba de poner límites, ¿no? ¿Qué podemos hablar? ¿Hasta dónde podemos hablar? Y aquí estamos entendiendo que no se puede hablar de todo. Hay cosas de las que se puede hablar y hay cosas de las que no se puede hablar. Así es como va a criticar a la filosofía. ¿Qué ha hecho la filosofía tradicional? A ver, recuerda, a ver, vamos a recordar. Los grandes filósofos de la historia, ¿de qué han hablado? Han hablado de todo. El alma, han hablado de Dios, han hablado del ser, han hablado de sustancias, esencias. Para este autor Wittgenstein, todo eso son sinsentidos. ¿Qué dice? Mire, la mayor parte de las proposiciones y cuestiones que se han escrito sobre la materia filosófica son sinsentidos. No son falsas, son sinsentidos. Profe, no entiendo cómo que sin sentido. Son disparates. Son absurdos. ¿Se entiende? Cuando Descartes habla de la sustancia pensante, eso es un absurdo, eso es un disparate. Cuando Aristóteles habla de esencias, causas, son disparates, son cosas absurdas, sin sentidos. La mayor parte de las cuestiones y proposiciones de los filósofos proceden de que no comprendemos la lógica de nuestro lenguaje. Es la crítica que hace el autor a la filosofía tradicional. Lo que él plantea es que los problemas filosóficos no son realmente problemas, son pseudo problemas. Parecen, pero no son problemas. No son interrogantes verdaderos, o sea, son absurdos, son disparates. Los filósofos han estado planteando, preguntando, discutiendo cosas que no tienen sentido, que son absurdas. Y lo que el autor propone es que si analizamos el lenguaje, si entendemos bien el lenguaje, no habría esos problemas, se disuelven esos problemas. Los problemas filosóficos no tienen solución. Tenemos que entender que son problemas sin respuesta, son preguntas que no tienen respuesta, son absurdos.
Son disparates y nada más. ¿Qué te parece? Entonces él va a proponer que la filosofía lo que tiene que hacer es aclarar el lenguaje. Está clarísimo. Lo que él propone es que la filosofía es una actividad aclaratoria del lenguaje. La filosofía tiene como propósito esclarecer el lenguaje. La ciencia describe el mundo. ¿Te has dado cuenta? Has sacado la conclusión, ¿no? ¿Qué lenguaje entonces tiene sentido? De acuerdo con este autor. ¿Cuál sería el único lenguaje que tiene sentido? Recordemos, si hablo del agua, si hablo de un virus, si hablo de una estrella, si hablo de un terremoto, si hablo de una piedra, si hablo de un pulmón, si hablo de una célula, tiene sentido porque se puede verificar. Por lo tanto, el único lenguaje que tiene sentido es el lenguaje de la ciencia. ¿Te das cuenta? El lenguaje de la ciencia es el único que tiene sentido. Sus proposiciones describen el mundo, describen los hechos. Y si no se puede verificar un lenguaje, ya dijimos, no es metafísico. Él plantea entonces que la filosofía es como una escalera, ¿no? Donde tú subes y dice él después, una vez que subes, alcanzas ya una visión correcta de las cosas y tiras la escalera. Ya no sirve más. Entonces podemos recapitular aquí. ¿Qué dice el autor? El único lenguaje que tiene sentido es el lenguaje científico. ¿Por qué? A ver, piénsalo tú. ¿Por qué, según Wittgenstein, el único lenguaje que tiene sentido es el de la ciencia? ¿Por qué? Porque el lenguaje... A ver, vamos a ponerlo más simple. Biología, a ver, dime algo de biología, algo que hayas aprendido en biología, escríbelo. Tu última clase de biología plantea una proposición de lo último, de lo último. Plantas han hecho reino plantae. Ya, a ver, algo que hayas leído, que hayas escuchado, ¿no? ¿Qué puedes decir? Vamos, lo que recuerdes. Los pinos tienen fruto. Ya, por ejemplo, ha escrito Yair. Los pinos tienen frutos, correcto. Han hablado ustedes de gimnospermas, ¿no? Angiospermas, ya, perfecto. ¿Se puede comprobar o no? Algunas plantas no tienen semillas sino esporas, dice Manuel. Excelente, excelente. Dime, ¿se puede comprobar? Puedes salir al mundo, encontrar eso a lo que llamas plantas, eso a lo que llamas semillas, eso a lo que llamas esporas, se puede comprobar. Algunas hojas son ramificadas, dice MacDill. Eso aprendió hace poco. Dime, ¿puedes encontrar eso que estás diciendo? ¿Puedes verificarlo? Hay en la realidad, en el mundo observable, en el mundo empírico, eso a lo que llamas hojas y tiene esa característica que dices que son ramificadas, se puede comprobar, ¿viste? Entonces el lenguaje científico se puede verificar, por eso es el lenguaje que tiene sentido. Ahora pregúntate, ¿y la filosofía qué tiene que hacer entonces? ¿La filosofía estudia el mundo? ¿La filosofía debe hablar sobre el mundo? No. El autor dice, la filosofía es diferente de la ciencia. ¿Quién habla del mundo? ¿Quién se refiere a las cosas del mundo? ¿Quién te hablará de lo que pasa en el mundo, de los hechos? La ciencia. Biólogos, físicos, químicos, astrónomos, geólogos. Ellos hablan de hechos. Lo que ellos plantean se comprueba en los hechos. ¿Y los filósofos, profe, qué hacen? Buena pregunta. Según este autor, los filósofos simplemente tienen que dedicarse ¿a qué? A analizar el lenguaje. La filosofía no es una teoría, no es una doctrina, dice él, es una actividad. ¿Y qué hace esta actividad? Analizar el lenguaje. La filosofía tiene que clarificar, esclarecer, aclarar, como dice el texto, el lenguaje. Ah, profesor, que la filosofía no va a hablar sobre los hechos. No, no, no. No podemos confundir a la filosofía con la ciencia, dice este autor. Hay que separarlas. La filosofía dice no puede estar al lado de la ciencia porque la filosofía no es una ciencia. No puede serlo. Entonces, los enunciados de la filosofía tienen que ser de aclaración, simplemente análisis, de esclarecimiento. La tarea de la filosofía es la crítica, el análisis que aclara los límites del lenguaje, que tiene sentido. La ciencia, en cambio, está compuesta de todas las proposiciones verdaderas, estudia la existencia o inexistencia de los estados de las cosas. Entonces, qué interesante, ¿no, chicos? Muy interesante lo que dice el autor.
Entonces vamos a graficarlo de esta manera. Fíjense. ¿Qué es lo que podemos hablar? ¿Hasta dónde llega el lenguaje? ¿Se puede hablar acerca de todo? No. Hay un límite. Lo que podemos hablar, lo que podemos expresar, el lenguaje, se da dentro de unos límites, lo verificable. Aquí está las ciencias naturales, dice el autor. Tú te das cuenta perfectamente de esto, ¿no? Un biólogo te hablará de cosas que están dentro de lo verificable, dentro de lo que se comprueba. Un físico igual, un químico igual. Las ciencias tienen un lenguaje con sentido. Se puede verificar. Hablar de virus, hablar de ADN, hablar de plantas, hablar de hongos, hablar de células, hablar del corazón, de los pulmones, del cerebro, hablar de los nervios, hablar, qué sé yo, de metales, hablar de ácidos, hablar de una meseta, un valle, una montaña, un pico, ¿me dejo entender? Una estrella, se puede comprobar. ¿Viste? Ese es el lenguaje científico. De eso se puede hablar. Ahora viene lo bueno. ¿Y el alma? Y, por ejemplo, el amor, que tanto hablamos del amor, la muerte, por ejemplo, o Dios, por ejemplo, el bien, ¿se podrá hablar de la belleza? Ahí está la cuestión, pues. Se puede hablar sobre el amor, se puede hablar sobre Dios, se puede hablar del bien o de la belleza o de la muerte o de la vida. No se puede hablar. ¿Sabe lo que plantea el autor? Que el lenguaje tiene un límite. Él dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Yo solo puedo hablar dentro de este campo, aquí adentro. Es el lenguaje de las ciencias naturales. Más allá de ese campo no puedo hablar, debo callar. El autor dice, de lo que no se puede hablar, mejor es callar. ¿Puedes hablar de plantas? Sí, acabas de hacerlo. ¿Se puede verificar? Por supuesto, se puede comprobar. ¿Puedes hablar de la muerte? ¿Por qué no podríamos hablar de la muerte según el autor? Muy simple. ¿Cómo puedes hablar de la muerte si no has vivenciado, no has experimentado, no has verificado la muerte? O alguien se ha muerto y ha vuelto a la vida para contarnos sobre la muerte. ¿Se entiende el mensaje? Yo, para hablarte de la muerte, yo para saber y decir y expresar lo que es la muerte, tendría que haberme muerto y luego volver a la existencia y contarte sí o no. Mira, ¿sabes qué? Yo me he muerto hace poco y he vivido esto, he pasado esto, esto es así, te contaría. Pero nadie podría hablar de la muerte, por lo tanto, porque no se puede verificar, no se puede comprobar. Es como hablar del amor. Mi amor es grande, mi amor es pequeño, yo te amo, tú me pregunta, ¿cómo sabes tú que alguien te ama? A ver, alguien te dice que te ama. ¿Te han dicho alguna vez que te aman? Muchas personas. Perfecto. Ahora dime, ¿cómo lo compruebas? Si él o ella te dice te amo, ¿cómo lo compruebas? Te amo, hacia ti tengo amor, mi amor es grande, mi amor es así. Pregunta, ¿cómo compruebas el amor? ¿Puedes ver el amor? ¿Puedes tocar el amor? ¿Medirlo? ¿Pesarlo? No, profe. Entonces no se puede hablar, dice el autor. Solo se puede hablar de lo que se puede verificar en hechos, en un estado de cosas del mundo. ¿Hablo de la lluvia? Sí, lo puedo verificar. La niebla, lo puedo verificar. Hablo de una planta, puedo verificar, pero no puedo hablar de estos temas. El autor dice, por lo tanto, de lo que no se puede hablar, ¿qué es mejor? De lo que no se puede hablar, mejor es callar. Con esa frase cierra su libro Tractatus. Nos plantea entonces que la ciencia, el lenguaje científico, tiene sentido. Y hay un campo muy grande de lo que no se puede hablar. Lo inefable. ¿Qué significa inefable? La palabra inefable, indecible, ¿no es cierto? Lo inexpresable, él lo llama lo místico. Eso es lo místico. Hablar del bien, hablar de la belleza, hablar de la vida, hablar de la muerte, hablar de Dios, eso es imposible, no se puede hablar, no se puede expresar. Dios,
la belleza es indecible, inefable, es místico. Ante lo místico se tiene que callar uno. De lo que no se puede hablar, hay que callar, dice el autor. Eso es lo que va a proponer. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Su primer periodo. Dice, y con los actos de esas personas se puede saber, muy buena pregunta de Madiel. A ver, ¿qué piensas tú, Madiel? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Madiel pregunta si con los actos esa persona te puede mostrar el amor. O sea, con los actos, él o ella te están demostrando amor. Es una muy buena pregunta porque muchos me dirán, ya, yo no puedo ver el amor de esa persona, no puedo ver su amor, pero veo de repente su conducta, veo sus gestos hacia mí, me compra cosas, qué sé yo, me es cariñoso, pero pregunta, ¿es lo mismo el amor que un objeto que te compre? A ver, vamos a poner un ejemplo. Él te compra objetos, te hace regalos. Te ha traído un peluche, te ha traído una prenda, ¿no es cierto? Te ha comprado un auto, vamos a ver, te compra un auto, ¿no es cierto? Pero dime, un auto es un auto, no es amor, pues me dejo entender. El auto lo puedes ver. Si mi pareja me regala un auto, yo veo el auto, yo toco el auto, lo verifico, lo compruebo, pero resulta que el auto no es amor. Podría ocurrir que ella no me ame y sin embargo me compre el auto, ¿me dejo entender? Es decir, yo no puedo identificar amor, el término amor, con aquellos objetos con los que supuestamente me estaría mostrando el amor. Eso creo que se entiende perfectamente. Porque alguien te compre cosas no implica que haya amor. Hay gente que te puede comprar cosas sin que te ame. Lo que ocurre es que el amor en sí mismo no se puede comprobar, no se puede verificar. Y lo que el autor propone es que no se puede hablar de ello. No olvides el tema, no. El tema es límites del lenguaje. Hay un límite del lenguaje. Hay que trazar un límite de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. ¿Estamos de acuerdo entonces hasta ahí? Pregunta, según el autor, ¿la filosofía tiene que hablar del mundo? ¿Cabe para los filósofos hablar, referirse, construir proposiciones, construir lenguaje sobre el mundo? No, 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 no. Bien claro dice el autor que la filosofía no es teoría, no es ciencia, no es una doctrina. ¿Qué hace o qué debe hacer la filosofía? Simplemente analizar el lenguaje. Bien dicho, Jair, excelente. A ver, ¿qué más? Manuel también pregunta, ¿y si le damos al amor sin poner a lo material? Interesante. Pero eso ¿dónde queda? A ver, si tú amas a alguien, ¿quién puede saber simplemente que tú amas a esa persona? Solo tú, pues. Nadie más podría ver ese amor. Lo que tú experimentas dentro de ti, ¿no es cierto? Porque es algo subjetivo, lo llamamos algo subjetivo. De eso, ¿quién lo sabe? Solo tú. Si tú amas a alguien, tú sabes que amas a alguien, pero tú no podrías conocer, captar si es amor lo que otra persona tiene por ti. Eso es un poco el mensaje, ¿no? Que se puede deducir. Correcto, nadie puede ver, nadie puede comprobar. No hay forma. Por más que hablemos de los actos, los gestos, correcto, puede coincidir, pero no es verificable. Lo que el autor te diría es que es algo místico, es algo inefable, es algo que no se puede expresar. Es como la muerte, como les expliqué. O Dios, por ejemplo, miren, esto es otro tema polémico, ¿sí o no? Pregunta, ¿el autor está mostrando ateísmo? ¿Esto es ateísmo? ¿Nos está diciendo que no existe Dios? No, no, no está negando la existencia de Dios. Lo que está planteando es que no se puede hablar. Claro, porque si yo hablo de Dios, yo digo, Dios es infinito. ¿Yo cómo sé que Dios es infinito? ¿Yo cómo lo sé? A ver, ¿cómo yo lo he visto, lo he captado? Cuando dicen que Dios es eterno. ¿Y cómo sabes tú que Dios es eterno? ¿Viste? Lo que el autor propone es que no se debe hablar eso, no se puede expresar. Se debe guardar un silencio respetuoso hacia ello. Muy buena. Lo que no se puede hablar es mejor callar. Esa es la famosa frase del autor. Bien, estas son preguntas de examen de admisión San Marcos, fíjense. Ya ustedes la van a resolver, lo voy a dejar como tarea. A ver, ojalá que no estén las claves aquí, porque si no, F por la actividad. Ya queda como tarea para poder avanzar. Esta es una pregunta, un texto que vino en el año 2017 con un par de preguntas. Ustedes tienen que analizar bien la lectura
y luego dar con la respuesta. Ese trabajo ya ustedes lo conocen, lo dejamos, uy, ahí están las claves. Bueno, en fin, pero lo dejo como tarea, chicos, ya para ustedes. Listo, hemos hablado del primer Wittgenstein, ¿no es cierto? Su primer periodo, su primera etapa. Si hemos entendido el primer periodo, vamos a entender rápidamente el segundo periodo. Esto va a ser más sencillo. Me preguntaron hace un momento, ¿y por qué cambió? ¿Por qué hace este giro pragmático? ¿Por qué cambia su concepción del lenguaje? Hay muchos factores. Primer factor, se habla de lecturas. Este autor empieza a leer a ciertos autores que van a influir en él. Curiosamente, lee a San Agustín, algunos textos de San Agustín sobre el lenguaje. Empieza a leer eso y va cambiando su enfoque. Otro dato curioso, cuentan que este autor, luego de escribir el Tractatus, ese gran libro, este autor se retira del mundo académico, o sea, como dicen ustedes, ¿no? Se larga, se marcha, abandona y se marcha. ¿Saben a qué se dedicaba? Deja o sea, como decimos, ¿no? El mundo académico, el mundo formal de la filosofía que se vivía en esa época, abandona todo ese mundillo y el tipo se marcha, dedicándose a actividades bastante sencillas. Se pone a trabajar, por ejemplo, como jardinero, a construir una casa para un familiar, incluso se pone de profe en una escuela primaria, se pone a trabajar con niños. Y algunos autores piensan que su contacto con los niños, su contacto con esas experiencias novedosas, lo lleva a cambiar, ¿no? Lo lleva a modificar su filosofía del lenguaje. Entonces se señala algunos factores. Fue, como se dice, enfermero también en la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, muy bien dicho. Y todo ello lo lleva a dar un giro, a dar un cambio en su concepción del lenguaje. Profe, ¿cuál es su segundo periodo? ¿Qué plantea? Vamos a verlo. En su segundo periodo critica todo lo anterior. Ya todo lo que hemos explicado antes, él lo va a cuestionar en su segunda etapa. Lo que va a decirnos es que el lenguaje, el sentido no es la verificación. Tú no tienes que verificar una palabra, no, el sentido está en el uso. ¿Viste? Es una cuestión práctica. El lenguaje es una cuestión práctica. Las palabras tienen un sentido práctico. ¿Qué significado tiene una palabra? Depende de un contexto, depende de actividades, depende de acciones. El sentido está dado por el uso. Por ejemplo, la palabra manzana. A ver, ¿cómo debo yo entender la palabra manzana? Explícame. Manzana. ¿Qué es manzana? La fruta, obvio, pero en un contexto es una fruta, ¿no te parece? A ver, pongamos un ejemplo sencillo. Si yo voy al mercado más tarde, voy al mercado, a la sección frutas, ya tú también conocerás, y yo le pregunto a alguien, señora, ¿dónde hay manzanas, no? Manzanas, allá, a la vuelta, me dirá. A la vuelta, o fulano de tal, ahí. Está entendiendo por la palabra manzanas a la fruta, pues obviamente. A la fruta, al comestible. Pero si estoy por la calle, estoy por un parque, y una persona se me acerca y me dice, ¿en esta manzana vive fulano de tal? En esta manzana vive fulano. Pregunta, ¿yo qué debo entender por manzana ahí? ¿No va a ser la fruta, sí o no? Yo no voy a entender la palabra fruta. Entonces, ¿qué significa? El contexto. Si hablamos del banco, ¿dónde hay un banco? La palabra banco, ¿qué significa? Banco puede ser un asiento, ¿tú entiendes bien? Asiento. Banco para sentarse. Banco también es una entidad financiera. ¿Viste? Entonces las palabras tienen un sentido de acuerdo con el uso, de acuerdo con las actividades. El autor critica su propuesta anterior, ¿no? En su segundo periodo cuestiona lo anterior, su etapa primera, y va a plantear una nueva concepción del lenguaje, una concepción que llamamos pragmática, instrumental.
Él va a decirnos que el lenguaje es una caja de herramientas. Mira qué interesante. Piensa en una caja de herramientas, dice el autor. Bien, ahí tienes una caja de herramientas. La pregunta es bien simple. ¿Qué hacemos con esto? Obvio, hay distintos usos. Tenazas, martillo, ¿qué más hay acá? Pinzas, qué sé yo, destornillador. Y pregunta, ¿un instrumento por qué se caracteriza? Un instrumento se caracteriza por lo que es o para lo que sirve. Me explico mejor. Una tijera, un martillo, ¿lo que son importa o para lo que sirven? El uso que le damos a esos objetos. Evidentemente, o sea, todos entendemos que hay, como dicen aquí, usos, diversos usos. Yo, por ejemplo, tengo que clavar algo. Vamos a imaginar, la pata de mi mesa está mal, mi mesa tambalea. Entonces, uso herramientas con ese objetivo. Esa actividad me lleva a requerir, a emplear esos objetos. Yo no busco un martillo por sí, busco un martillo por la acción que me va a brindar. ¿Se entiende el mensaje, no? Yo no busco unas tijeras por sí misma, busco la tijera porque me sirve, porque la usaré en una determinada actividad. Entonces, el lenguaje es una caja de herramientas. Tiene diversas funciones, fíjate tú. Y las diversas funciones tienen que ver con los contextos. Hay diversos juegos de lenguaje. Ya no es como en el primer periodo que dijo el lenguaje científico, ¿te acuerdas, no? El lenguaje pintura del mundo. Es el lenguaje verificable en los hechos. Es el lenguaje que se puede comprobar en el mundo mismo. Ahora no, ahora habla de diversos lenguajes. ¿Por qué hay diversos lenguajes? Porque hay diferentes usos del lenguaje, diferentes contextos. Aquí nos hablará de los famosos juegos lingüísticos, dar órdenes, describir objetos, fabricar objetos con una descripción, detallar. Acá nos pone ejemplos: actuar en el teatro, cantar a coro, adivinar acertijos, hacer un chiste, contarlo, resolver un problema de aritmética. Te das cuenta que hay diferentes usos del lenguaje. Pregunta, ¿el lenguaje solamente sirve para representar el mundo? ¿El lenguaje solo funciona como representación, como figura del mundo? No. ¿Qué puedes hacer con el lenguaje? Miles de cosas. ¿Qué puedes hacer con las palabras? Pregunta, ¿las palabras solo nos sirven para referirnos a las cosas? No, con las palabras podemos hacer infinidad de cosas. Hacer reír. Con palabras podemos desatar risas, hacer llorar. Con palabras podemos desatar, provocar el llanto. ¿Me dejo entender? Con palabras podemos generar una acción. De repente tu mamita te dice, hija, ya, limpia tu cuarto. ¿Ves? Las palabras le permiten generar una acción. Con palabras podemos hacer pensar, reflexionar. Entonces acá nos habla el autor de múltiples, diversos juegos del lenguaje. El lenguaje se va a entender entonces por el uso, grábalo bien, es como un juego, es como el ajedrez. Tú entiendes perfectamente lo que es el ajedrez, eso lo has jugado. Entiendes que una pieza se mueve según reglas, ¿no? Tú no puedes agarrar al caballo y moverlo de cualquier... No, hay un movimiento que hacer con el caballo. La reina tiene un movimiento, el alfil. Entonces eso es un juego donde hay reglas. Es como el fulbito, ¿no? Todos aquí, o, bueno, los chicos, las chicas juegan vóley, en fin, o fulbito también no hay ningún problema. Entiendes que la pelota se usa de una manera, que si eres arquero puedes hacer esto, aquello, y que si no eres arquero no puedes hacer esto o aquello. Entiendes que el campo tiene límites, que si la pelota traspasa ese límite, queda invalidada la jugada. Entiendes que para que sea gol, la pelota debe traspasar totalmente la línea. ¿Me dejo entender? Hay un arco, hay un juego, hay reglas. Igualito es el lenguaje, funciona con reglas. Y aprendemos esas reglas como jugando. Entonces tenemos aquí una idea práctica del lenguaje. El significado de las palabras tiene que ver con el uso que le damos. Y ese uso se da en un contexto, tú lo entiendes perfectamente, una forma de vida. Acá hay un ejemplo muy curioso, ¿no? Muy curioso. Cómo las formas de vida, las actividades humanas son tan importantes para entender el lenguaje. ¿Por qué, por ejemplo, hacemos funerales, duelo? La muerte de una persona no es igual a la muerte de una mosca, ¿no es cierto? Hay unas diferencias enormes. Nadie
digamos así, se impresiona ante la muerte de una mosca, pero sí ante la muerte de una persona. Pero tú entiendes que eso es cultural, ¿sí o no? Eso es cultural. Hay culturas donde la muerte de un animal puede sentirse, puede impresionar mucho. Tú has escuchado que hay culturas donde las vacas, por ejemplo, son sagradas, ¿no es cierto? Sabes que en la India una vaca es sagrada. Y tú entiendes que allá la muerte de una vaca no es igual a la muerte de un ser humano. Una vaca puede tener mayor valor que un ser humano. Qué curioso. ¿Sabes que hay culturas donde cuando muere una persona no llora, la gente no hace, como se dice, no entristece, no se queja, no se lamenta? Hay pueblos donde la muerte de un ser querido es motivo de fiesta, de festividad, de alegría. No sé si han visto videos, hay muchos ejemplos. El autor entonces va a entender que el lenguaje tiene que ver con la forma de vida, formas de vida. Tenemos formas de vida, ¿no es cierto? Estilos de vida. El lenguaje se inserta, el lenguaje está conectado a esas formas de vida. Es inseparable. Veamos un par de ejemplos. ¡Ay, bájate! Bien, ¿se han percatado ustedes, por ejemplo, en el trabajo de construcción, ¿no? Aquí. Sí, con Bien, en el trabajo de construcción, como se dice, pues hay diferentes lenguajes que se usan, ¿no? Palabras, volea, ¿no? Hay términos que seguramente han escuchado, los que están familiarizados con la construcción, ¿me entienden? ¿No? Fierro, por ejemplo. A ver, un ejemplo sencillo. Cuando ellos hablan de fierro, ¿de qué están hablando? Fierro se refiere a un material de construcción. Cuando ellos dicen ladrillo, por ejemplo, ¿no? Están pidiendo el ladrillo. O sea, tienen todo un conjunto de términos, de palabras que usan en esa actividad. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el fulbito. Cuando juegan pelota ustedes, usan muchos términos que se entienden ahí. Baja, sube, revienta, tócala. ¿No has escuchado? Tócala, sombrea. Y son términos que se entienden dentro de este contexto. Si tú sacas una palabra de este contexto y la llevas a otro contexto, no se entendería, ¿sí o no? Dentro de ese contexto se va a entender. Igualmente pasa con el lenguaje religioso. El lenguaje religioso se da en un contexto. Un religioso usa términos como alma, espíritu, pecado, qué sé yo, santidad, etcétera. En la ciencia también. Términos como virus, ADN y una serie de términos que solo se entienden dentro de ese campo. Wittgenstein los llama juegos lingüísticos, ¿no? El lenguaje de la ciencia es un juego de lenguaje. El lenguaje en un deporte es un juego de lenguaje. El lenguaje de abogados es un juego de lenguaje. Los filósofos también usan términos que se entienden dentro de ese contexto. No se puede sacar del contexto entonces las palabras. ¿Se capta el mensaje? Para este autor, en su segundo periodo, el lenguaje ¿con qué tiene que ver? Con el uso en un contexto, en una situación práctica. Entonces los filósofos usan diversos términos que se entienden dentro. Y es como los gamers, también igual. Este es un tema muy curioso que yo estuve leyendo hace poco en el mundo de los gamers, cómo hay una serie de términos que se han inventado y que nadie entendería si es que no está metido en ese mundo, en ese contexto. A ver, ¿quiénes aquí juegan o han jugado? Yo, por ejemplo, a veces confesaré que juego, también tengo algunos jueguitos. También veo algunos strings y he escuchado términos como campear. ¿Has escuchado esa palabra campear? Campero, dice, ¿no? El campero, el campear. Baitear, bueno, dice, oye, baitea, rushea. ¿Han escuchado esos términos? A ver, acá dice hay un montón de comentarios. Rushear, campear,
baitear. Claro, cualquiera que escuche eso no entendería nada. Yo le hablo así a otra persona, ¿qué estás hablando? Pero el que es gamer, el que está metido en este mundo, obviamente me va a entender. ¿Qué es campear? ¿Qué es baitear? Gankear, hay un montón. Nerfear, craftear. Claro, campear es quedarse en un solo lugar y esperar a los rivales, ¿no? En una ventaja de posición, digamos así. Y así hay un montón de ejemplos. Diferentes juegos lingüísticos, dice el autor, ¿no? Diferentes contextos, diferentes actividades donde el lenguaje se va a manifestar. Por lo tanto, el tema del lenguaje ya no es la verificación, es el uso. Es como los amigos delincuentes, ¿no? Estos señores, tú te imaginas, este es un penal. ¿Qué estará hablando este tipo, no? ¿Qué lenguaje estará empleando? Para estos señores, por ejemplo, la palabra fierro. A ver, hablábamos de fierro hace rato, ¿no? En el mundo de la construcción, fierro es un material de construcción. Ya tú sabes, ¿no? Varillas de metal, qué sé yo, que se usan como elementos estructurales en las, ¿cómo le llaman a esto? En las columnas, en las vigas, ¿no es cierto? En los techos, qué sé yo. Pero para este amigo, para este buen hombre, ¿qué es fierro? Fierro es un arma, tú sabes, ¿no? Fierro le llaman al arma. O sea, si yo digo fierro, él entiende la pistola, el arma de fuego. Si le hablo a un constructor, a un albañil, fierro será el material de construcción. Entonces, de eso estamos comentando, ¿no? Los juegos lingüísticos. ¿Qué estarán hablando estos amiguitos, no? A ver, no hay audio, creo. No, le hemos quitado el audio a este video. Es un ejemplo, ¿no? De los juegos lingüísticos según el autor. Entonces, filósofos, científicos, deportistas, abogados tienen diferentes juegos lingüísticos. El lenguaje cumple entonces diversas funciones. Ya no es un tema, el lenguaje ya no es un tema de pintura del mundo, representación del mundo, no, el lenguaje tiene que ver con algo práctico, formas de vida, nos dice el autor. El autor nos va a decir entonces que la filosofía es una terapia, correcto. El lenguaje tiene sus enfermedades, por así decirlo. El lenguaje tiene sus dolencias. Cuando tú estás enfermo, ¿qué necesitas? Tratamiento, ¿sí o no? De repente el joven jugando pelota un esguince en el tobillo, qué sé yo, se rompió la pierna, se afectó un músculo, qué sé yo, un desgarro muscular. ¿Qué requiere la persona que tiene esa dolencia? Un tratamiento, ¿no es cierto? Una terapia. Igualito es el lenguaje tiene sus problemas, el lenguaje tiene sus enfermedades y la filosofía va a curar, tiene que tratar, hacerle terapia a esos problemas del lenguaje. Él dirá que la filosofía es una lucha contra el embrujo, el encantamiento que el lenguaje opera sobre nuestro pensamiento. El pensamiento es como una mosca que está atrapada en una botella. Esa botella es el lenguaje. ¿Qué dice el autor? Mostrarle a la mosca cómo salir de la botella. O sea, ayudar al pensamiento a liberarse de la trampa del lenguaje. Eso es lo que señala el autor entonces en su segundo periodo. La filosofía como actividad terapéutica, ¿no es cierto? La filosofía como un tratamiento para esos problemas, esas enfermedades del lenguaje. Y acá tenemos otra pregunta de examen de admisión, donde nos hablan del segundo Wittgenstein. El pensamiento de Wittgenstein en las investigaciones filosóficas, o sea, su segundo periodo, la obra Tractatus, acuérdate, esa obra llamada Tractatus Lógico-Philosophicus pertenece a su primer periodo. Esta obra llamada Investigaciones Filosóficas corresponde a su segundo periodo. Entonces, aquí nos hablan del segundo periodo. ¿Cuál marcarías? En su segundo periodo, ¿de qué habló? ¿Cuál fue el término más importante en el segundo periodo? Efectivamente. Efectivamente, Diana, muy bien, Jair. Se han dado cuenta de inmediato que aquí habla de juegos de lenguaje relacionados con formas de vida. Hay un cambio drástico, como dicen en el chat, muy buena. Efectivamente, ¿no? Si tú ves el primer periodo del autor y ves el segundo periodo, es como si fueran dos filosofías distintas. Muy bien en el chat. Ese es el punto. Es como si hubiesen dos autores, ¿no? Distintos.
El primero plantea una cosa sobre el lenguaje. El lenguaje es pintura del mundo. El lenguaje científico es el lenguaje válido, ¿no? Auténtico, que se puede verificar, que tiene sentido. En su segundo periodo cambió radicalmente. Ya no dijo que es la verificación, sino el uso, que el lenguaje se vincula con formas de vida, que el lenguaje tiene múltiples funciones. Va a la cuestión práctica, pragmática. Ya no hablará de un lenguaje único, universal, el lenguaje de la ciencia. Hablará de lenguajes, juegos de lenguaje. Muy bien, doctores, vamos a pasar ahora a la práctica dirigida. Vamos a contestar las preguntitas de tipo examen de admisión, que también es muy importante, es parte del trabajo. A ver, preparados, número 1. Pregunta número 1. A ver, prendemos la cámara ahora sí. ¿Qué marcas aquí? Wittgenstein en su primera etapa hace alusión a una relación que hay entre el lenguaje y el mundo, donde el lenguaje es una pintura del mundo, una representación del mundo. Y según el autor, esto se debía a ¿qué? ¿Te acuerdas ese término que te expliqué? Igual forma, ¿se acuerda, no? El lenguaje y el mundo tienen la misma forma lógica. Por eso es que en una proposición yo puedo representar un hecho del mundo. Yo puedo decir, el libro está sobre la mesa. La botella está debajo de la mesa. Entonces hay una relación lógica entre los objetos que hay en el mundo y hay una relación lógica entre los términos en una proposición. El lenguaje y el mundo, ¿cómo son? Isomórficos. Quedó clara la palabra isomórfico, ¿no es cierto? ¿Qué es iso? Tú lo sabes. Iso significa igual. Morfé significa forma. Entonces, isomorfismo significa igual forma. Efectivamente. ¿Qué, profe? ¿Qué forma? Forma lógica, ¿no? Orden lógico, por así decirlo. Disposición lógica. Número 2. Miren este ejemplo bonito. Hay preguntas como estas, ¿no? ¿Qué pasa con la nada? ¿Qué es la nada? ¿Qué es el ser? La esencia, las sustancias. De acuerdo con este autor, los problemas filosóficos, ¿qué son? Acuérdense ustedes, a ver, ¿qué nos ha dicho el autor? Los grandes filósofos, cuando han planteado preguntas, cuando han respondido preguntas, ¿qué ha sido para el autor? ¿Te acuerdas? Sin sentidos, ¿no? Para el autor simplemente eran disparates. Cuando filósofo tal habló del ser, la nada, cuando el filósofo X habló de la idea absoluta, cuando el otro filósofo habló de las sustancias, de acuerdo con Wittgenstein, eso no tiene sentido, ¿sí o no? Y dime por qué no tiene sentido. ¿Por qué esos enunciados, por qué esas tesis filosóficas tradicionales no tienen sentido? Porque no se pueden verificar. ¿Cómo verifico el ser? ¿Cómo compruebo la nada? ¿Cómo compruebo la muerte? ¿Cómo compruebo la existencia? No tienen sentido, son disparates, según el autor. El primer Wittgenstein, efectivamente. Muy buena, Yair, muy buena, Diana. Excelente, Manuel. Muy bien, muy bien. Avanzamos con la pregunta número 3. Lectura. Ya hemos explicado esto, ¿no? Que para el autor la filosofía no es ciencia. Lo dice claramente, la palabra filosofía no puede compararse a la palabra ciencia. Una cosa es la filosofía, otra cosa es la ciencia. ¿De qué se encarga la ciencia? Biología, física, química, astronomía, geología, etc. Las ciencias hablan de los hechos del mundo. Un hecho en el mundo, hay una ciencia que se ocupará de ese hecho, lo va a describir. El sismo tuvo una intensidad de 6 grados. En la escala, eso es un enunciado científico. Los virus tienen tales características, enunciado científico. Entonces son las ciencias las que se ocupan de describir, de explicar lo que pasa en el mundo. En cambio, la filosofía no hace lo mismo. La filosofía no es teoría, la filosofía no es conocimiento. ¿Qué dice el autor? Que la filosofía solo es una actividad para aclarar el lenguaje, ¿no es cierto? El papel de la filosofía, ¿cuál es entonces? Delimitar, poner límites a lo que podemos expresar. Ese es el punto, poner límites. ¿De qué puedo hablar y de qué no puedo hablar? Entonces, la tarea de la filosofía es analizar el lenguaje, esclarecer el lenguaje.
ponerle límites al lenguaje. ¿Qué alternativa es compatible con el texto? A ver, ¿qué alternativa es compatible? Que para el autor la filosofía no resuelve problemas. ¿Quién resuelve problemas? Los científicos. Un problema lo resuelve un biólogo, un físico, un químico, un matemático. Ellos tratan sobre problemas y dan solución a los problemas. La filosofía no, porque la filosofía nos ha dicho que no plantea problemas de verdad, no son problemas reales, son pseudo problemas. Entonces la tarea filosófica no es responder a esas preguntas, no, es mostrar que realmente, que en el fondo no son preguntas auténticas, no son pseudo preguntas, son pseudo problemas, no tienen solución, no tienen sentido, efectivamente. La clave sería la C. Muy bien, muy bien. Excelente en el chat. Muy bien. Vamos avanzando a la número 5. A ver, esta lectura también es interesante. El rojo que te imaginas ciertamente no es lo mismo que el que ves ante ti. ¿Cómo puedes decir entonces que es lo que habías imaginado? ¿Pero acaso no ocurre algo parecido con las proposiciones? Aquí hay una mancha roja y aquí no hay ninguna mancha roja. En ambas aparece la palabra roja, por tanto, esta palabra no puede indicar la presencia de algo rojo. Efectivamente, si yo imagino el color rojo, no es igual a ver el color rojo, ¿sí o no? Se entiende perfectamente que una cosa es el imaginarme el término rojo y otra cosa es ver, ¿no es cierto? Captar, percibir algo de color rojo. Entonces significa que las palabras no necesariamente van a expresar lo que algo es. Acá tienes un ejemplo muy curioso, ¿no? Miren, si yo te preguntara qué dice acá, tú lo lees, ¿no? Sin ninguna dificultad, azul, rojo, verde. Pero si yo te pidiera que me digas el color, ¿qué color ves? Pero dilo rápido. Intenta decir rápidamente el color. ¿Qué color captamos? Aquí, 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 sucesivamente. Pero rápidamente, nos complicamos, ¿sí o no? Nos complicamos porque lo leemos. Entonces me dice, ¿qué color? Azul. No, es rojo, ¿sí o no? Aquí lo que yo leo es rojo, pero es azul. Entonces eso suele ocurrir, podemos confundirnos. El lenguaje nos confunde. Entonces usamos palabras que a veces no se refieren a nada. Usamos palabras y creemos que eso existe en la realidad y no necesariamente es así, según el autor. Bien, este texto también nos habla del autor, cómo va cambiando en su filosofía. Tras su retorno a la filosofía, como hemos visto, Wittgenstein empezó a pensar que se había equivocado al considerar la correlación de los nombres con los objetos nombrados como una cuestión trivial extrafilosófica. Simultáneamente empezó a pensar que era una significación excesiva considerar que la conexión entre lenguaje y realidad constaba solo de dos elementos, la relación de nombrar y la naturaleza pictórica de la proposición. Era esto, entre otras cosas, lo que le llevó a desarrollar la teoría del significado como uso y a explorar la noción de juego del lenguaje. Acá está hablando del segundo Wittgenstein, ¿no es cierto? Su segundo periodo. Luego de un primer periodo que plantea el lenguaje pintura del mundo, el lenguaje como representación del mundo, en su segundo periodo cambia radicalmente, diciéndonos que el lenguaje es una caja de herramientas, que lo fundamental en las palabras, en los términos, en las proposiciones, en el lenguaje, es el uso, cómo utilizamos las palabras, cómo utilizamos las frases en un contexto. Wittgenstein llegó a pensar que un nombre funciona como nombre solo en el contexto de un sistema de actividades lingüísticas y no lingüísticas. La aplicación en detalle de cómo tenía lugar esto no era algo que pudiera dejarse al psicólogo. La descripción de juegos del lenguaje era una de las tareas fundamentales del filósofo. Eso se entiende perfectamente. Una palabra, a ver, dime cualquier palabra. Esta palabra se entiende en un contexto. Si esta palabra la lleváramos a otro contexto, no se entendería. Si yo hablo, por ejemplo, de frejol, a ver, así en general, la palabra frejol. Yo digo frejol, la gran mayoría de ustedes entenderá frejol, comida, menestra, ¿no es cierto? Pero si yo estoy rodeado de delincuentes, de ampones, estoy rodeado de, como se dice, pues gente dedicada al crimen,
Entonces, ellos saben que Frejol, ¿saben qué es Frejol para el mundo delincuente, para este mundo de fascinerosos? Frejol es bala. O sea, para un delincuente, un frejol es una bala. Frejoles son balas. Y así hay miles de ejemplos. El término radio, en un contexto se entiende radio como un elemento químico. Estás en una clase de química, hablan de radio, elemento químico. Estás en geometría, en una clase de matemáticas, el profe haciendo sus ejercicios. Radio, tengo entendido, se refiere a un elemento en una circunferencia, corríjame, ¿no? Pero sé que algo así significa. En otro contexto, radio es un hueso. Si estamos hablando de un traumatólogo, de repente una persona se accidentó, se cayó, una fractura, radio es el hueso. Radio también el medio de comunicación. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Bien. De acuerdo con el texto, ¿qué le impulsó a Wittgenstein a desarrollar de otra forma su filosofía? Claro, él va a rechazar su concepción anterior. Él hace un cambio porque rechaza su filosofía anterior. ¿Qué pensó en su primer periodo? Lenguaje, pintura del mundo. Lenguaje, imagen del mundo. En su segundo periodo rechazará esa concepción. Número 7. Cuando los filósofos usan la palabra conocimiento, ser, objeto, yo, proposición, nombre, y tratan de captar la esencia de la cosa, siempre se han de preguntar, ¿se usa efectivamente esta palabra de este modo en el lenguaje que tiene en su tierra natal? Nosotros reconducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo cotidiano. ¿Qué podemos deducir? El uso adecuado de las palabras, ¿de qué va a depender? El uso adecuado de las palabras dependerá, según el autor en su segundo periodo, estamos hablando del segundo periodo, es el uso, ¿no? El empleo. ¿Cómo se usa la palabra? Si estamos jugando fulbito y me hablas de un sombrero, mira, estamos peloteando. Un sombrero no es esta prenda que nos ponemos en, no, un sombrero es una jugada, ¿no? Un sombrero es una determinada jugada donde pasas el balón por encima del rival, ¿no es cierto? Si hablamos de repente se me ocurre en el fulbito de córner, ¿no? Un córner entendemos pues, que es un tiro, un saque de la esquina, ¿no? En el arco rival. Entonces, cada palabra que se va pronunciando, cada término que se va diciendo en un partido, en una cancha, se entiende dentro de ese contexto. Si yo agarrara esa palabra y me lo llevo a otro contexto, no se entendería. Entonces, el uso es lo que define. Cómo se emplea, cómo se usa, cómo se utiliza la palabra. Y nos vamos a la última pregunta. En el segundo periodo, acá nos están hablando del segundo periodo, ¿verdadero o falso? ¿Todo enunciado tiene sentido? Sí, porque hay juegos de lenguaje, diversos juegos de lenguaje. Los términos o enunciados tienen sentido según el uso, lo acabamos de decir. El uso es lo que define el sentido. Buscó el sentido de las proposiciones, falso. En el segundo periodo, él ve el uso, no el sentido, el significado ya no le importa. Una palabra no es que tenga una esencia, ¿no? Esta palabra no es que signifique algo por sí misma, no. La palabra se la va a entender de acuerdo con el uso, de acuerdo con esas actividades en las que se emplea dicha palabra. La obra principal es Investigaciones filosóficas, sí. La filosofía es una terapia para las enfermedades del lenguaje también. Dijimos que en el segundo periodo veía que el lenguaje tiene enfermedades, dolencias, y la filosofía tiene que tratar, tiene que curar esas enfermedades. La filosofía es una actividad terapéutica, es un tratamiento contra estos males que el lenguaje suele producir. Bien, entonces chicos, con esto tenemos ya la práctica desarrollada. Hemos hablado de Wittgenstein, este filósofo tan importante del siglo XX. Hemos visto esta filosofía analítica de la que es representante Wittgenstein. Hemos entendido que la filosofía analítica se ocupa centralmente del lenguaje. La filosofía de Wittgenstein es una filosofía del lenguaje. Y también han chequeado que ha venido varias preguntas en exámenes de admisión. Bien, chicos, vamos a cortar aquí. Gracias por su atención. Nos vemos, si es que nos programan, el próximo miércoles
y estudien mucho, ¿ya? Tienen el foro a su disposición, participen del foro, planteen sus comentarios, preguntas, inquietudes, y conmigo será el próximo miércoles. Cuídense bastante, ¿ya? Adiós. Chicos, buen día con todos. Por favor, confirmen si se está escuchando correctamente. A ver, chicos, sí se escucha, me indican ya, listo. A ver, nuevamente te voy a hacer recordar ya, porque siempre hay preguntas y es bueno que quede clara la información. Buen día con todos, estoy activando la cámara también, chicos. Bien, te hago recordar que el día de hoy tienes tu examen semanal de 2 horas, ¿sí? Ya te he mostrado el cronograma del mes de agosto para que lo tengas en cuenta con anticipación y te programes. De igual manera, yo te voy a hacer recordar los días, ¿no? Hasta el mismo día del examen para que lo tengas en cuenta. Ya no te